Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. La verdad que hoy, cuando arrancábamos la tarde y, bueno, pues haciendo el seguimiento de este caso tan impresionante, por suerte podemos contar, porque creo que a todos no es como otro tipo de noticias, ¿verdad? Sí. Una beba robada de su madre, un bebé robado de su madre, no. Son noticias que nos cuestan también desarrollar un poco, entonces nos gusta poder contar la buena noticia, ahora que Claro. la nena está con su mamá de vuelta como tiene que ser. Totalmente. Y esto una vez más pone en mira lo que tiene que ver con la seguridad en los hospitales. Porque la Qué gente difícil ese tema, ¿verdad? sí se va, están allí. Es la alegría de toda una familia, la llegada de un nuevo ser, de un nuevo integrante. Y esto tiene que estar resguardado también, resguardar esa felicidad y que las familias estén tranquilas en un hospital sin este tipo de temores. Así mismo una madre muy joven, apenas 19 años, la señora que llevó el bebé ya estaba dispuesta a cruzar la frontera. O sea, estuvimos cerca a lo mejor de algo más complicado. Por suerte la policía actuó muy rápido, hay que decirlo. Así Sí. como tanto le criticamos hace unos días nomás por algunos operativos, en este caso hay que decir que muy buen trabajo de la policía. Así es, señor, y tenemos un final feliz después de unas horas de estar siguiendo esta información, destacar y agradecer también a esa gente que ante este tipo de situaciones decide venir hasta nuestro medio. La abuela que viene desesperada llega aquí a la recepción del SNTI C9N para dar a conocer la noticia, buscando justamente esa adhesión que por suerte se dio de parte de los televidentes, que rápidamente reaccionaron, empezaron a decir, a identificar a la mujer, a compartir la noticia, y eso también permite que la gente reaccione y diga, espera un poquito, esta señora se parece a la que salió en las noticias. Y mucha ayuda, ¿verdad?, con el tema de las cámaras también, así que realmente qué importante también a veces la confianza en los medios de comunicación, cómo puede también Claro que sí. ser una forma de desencadenar una solución feliz a una situación que veremos cómo después termina la justicia. Pero bueno, ya hablaremos de eso, se va a seguir hablando, por supuesto. El tema de seguridad en los hospitales nos queda como un pendiente a nosotros, que hoy queremos hablar de vuelta a un tema laboral, en este caso vinculado a la jubilación. Así es, porque recordás, Diego, el caso de los marinos que quieren cobrar una jubilación con montos distintos, más elevados, de hecho, Así mismo. de parte del IPS. Tengo entendido, ya nos van a aclarar, la ley establece que se puede cobrar como jubilación hasta 10 salarios mínimos. Y en este caso, estas personas que habían aportado por montos mayores a 10 salarios mínimos recurrieron a la justicia y dijeron, espera un poquitito, a mí me descontaban este monto, Claro. yo pagué 30 salarios mínimos, ponerle más o menos en promedio, necesito también una jubilación acorde a lo que aporté, y la justicia les dio la razón. Y queremos saludar ya a quien nos acompaña como invitado en esta tarde-noche aquí en Piso, al abogado de los navegantes, Raúl Mongelos. ¿Cómo le va? Gracias, doctor, por venir. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Diego. Encantado de estar con ustedes. Y aprovecho la oportunidad también y felicitarles un poco por el canal que ustedes abren para que la ciudadanía pueda expresarse y también para tratar de solucionar unos temas que de repente no son atendidos, y los medios de comunicación hacen que eso sea visible y que las instituciones puedan funcionar. Ojalá que puedan funcionar sin que tengan que molestar a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero de todas maneras es un recurso que la ciudadanía tiene, así es que por intermedio de ustedes, éxitos y felicidades. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, contamos bien el caso, o puedo hacer un pequeño resumen de cómo fue el caso de estos que fueron tus clientes. Bueno, la ley de IPS anteriormente a la promulgación de la ley del año 92 no establecía topeo con respecto a los montos jubilatorios. Es decir, se hacía un cálculo de los últimos 3 años, se hacían un promedio, y para hablar mal y pronto, la jubilación de los trabajadores es la jubilación que uno gana mensualmente. Generalmente se da esa proporción. Eso pasaba hasta el 92. Eso pasaba sin hasta el problema. 92 sin problema. Hasta que IPS, con el argumento de calzar su cuestión económica, por intermedio del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, promulga una ley que es la 89/92, que establece un topeo y dice, todas aquellas personas, por más que su aporte sea por el monto que sea, no pueden jubilarse con más de 27 millones de guaraníes, lo que sería hoy. ¿Cuál es la situación de los capitanes ya en ese entonces? Que los capitanes, por su característica laboral, por su desarraigo, ganan entre 40 a 60 millones de guaraníes. Es el sueldo de un capitán. Es el sueldo de un capitán. Un capitán, estamos hablando de actividad privada. Pero no es excepcional, ¿verdad? No, ese es el promedio que ellos ganan. ¿Cuánto más o menos hay en Paraguay?
Y aproximadamente habría unos 250 capitanes, de los cuales 129 capitanes fueron los que recurrieron por acción de inconstitucionalidad ya en el 2013. 40. No, 129 trabajadores. Bueno, ok. Capitanes. Sí, sí. ¿verdad? Y en la Corte en ese momento, estamos hablando del 2016. Perdón, doctor, ustedes lo que hacen es decir que esa norma que topea la jubilación es inconstitucional. Así mismo, no lo decimos nosotros, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Hay el argumento de ustedes, hay un tema muy importante, Diego, que va a servir un poco para el debate de lo que se viene generando con estas nuevas leyes. Hay un principio que la Corte agarró en esa sentencia que tiene aproximadamente 31 páginas, que habla de dos conceptos fundamentales. Uno, que es no se tiene que cambiar las reglas del juego. Ejemplo. Vos entraste en IPS con unas reglas que establecía que no había tope para tu jubilación. Sí. Esa regla vos no lo podés cambiar a mitad del partido, ¿verdad? Porque le estás cambiando la regla del juego. Entonces, ese era uno de los argumentos por los cuales la Corte determinó que es inconstitucional. Y hablo de este argumento porque se va a generar el debate con estas nuevas leyes que se vienen sancionando. Claro, se puede hablar en estos temas de derecho laboral de lo que a veces decimos nosotros seguridad jurídica y lo decimos por lo general para hablar de inversionista nomás. Sí. Para el trabajador o el empleador, en todo caso, ¿se puede hablar en esos casos de certeza jurídica o de seguridad jurídica, doctor? Sí, lo que pasa es que justamente rompe ese principio. Por eso pregunto. Rompe ese principio. Y hay un principio, Diego y Fernanda y los televidentes, que es importante que se recuerden de que es el principio de la irreversibilidad de los derechos sociales. Es un principio consagrado en convenios internacionales. ¿Qué es lo que dice ese principio? Y dice sencillamente que todos los beneficios que ha ganado el trabajador, ¿verdad?, ya sea por reconocimiento en su relación laboral de hecho o por intermedio de una ley, no puede derogarse y venir hacia atrás, sino tiene que ir hacia adelante. Siempre en favor de... Claro. Entonces, todas las legislaciones que se están aprobando en detrimento de los derechos consagrados, tanto en la Constitución Nacional como en las leyes, hacia el trabajador, son inconstitucionales. ¿Cómo dijiste que se llama el principio, doctor? La irreversibilidad de los derechos laborales. Y eso no está expresamente en nuestra ley, pero Paraguay firmó convenios sobre eso. Convenios internacionales y también en el Código Laboral está reflejada ese principio en un término que se usa demasiado muchas veces, que es el derecho adquirido, ¿verdad? Ese es un principio fundamental, ¿verdad? Y eso la ley y la doctrina lo hace por la sencilla razón de que hay vaivenes políticos, vaivenes de filosofías económicas. Ayer tuvieron un debate muy interesante acá con los amigos con respecto a ese tema. Entonces, los constituyentes, ¿verdad?, en su inmensa sabiduría, establecieron esos principios laborales en la Constitución Nacional. Una de las pocas constituciones nacionales en Latinoamérica que tiene consagrado esos derechos laborales es Paraguay. Entonces, agarrado a esos argumentos, la Corte dijo, no señores, esta ley es inconstitucional. Y ahí hacemos un paréntesis porque también es importante que la gente sepa de que nuestro ordenamiento jurídico consagra de que la inconstitucionalidad de una ley es con respecto a aquellas personas que la reclaman. Ejemplo, esa ley cuestionada en contra de IPS es inconstitucional con respecto a los 129 capitanes. Interparte, que dicen los abogados. Claro, lo que decimos nosotros interparte, pero no así con el restante. Entonces, esa es la característica fundamental de la acción de inconstitucionalidad. Doctor, perdón. O sea que los 129, ¿hicieron 129 acciones o hicieron en conjunto? Hicieron en conjunto. Que también se puede, ¿verdad? Que también se puede, ¿verdad? Y la Corte definió vuelvo a reiterar el año porque después te voy a comentar un dato importante. En el 2013 ya la Corte Suprema resolvió esta situación, la inconstitucionalidad de esta ley, por lo tanto no existe topeo para los montos jubilatorios de estos 129. Y esto allana el camino, perdón. Sí. Y después de eso, después del 2013, porque de esto se siguió hablando en el 2019. En el 2013, de los 129 capitanes, ninguno de ellos todavía estaba en la edad de jubilarse. Seguían aportando. Seguían aportando por el monto de su salario, de 40 a 60 millones de guaraníes. Posteriormente vinieron ya aproximadamente 15 capitanes que ya estaban en edad de jubilarse y se empezó el proceso
y se dieron cuenta de que no le pagaba a IPS lo que correspondía. ¿Eso en qué año fue? ¿Cómo? ¿En qué año se dio ya? Eso se dio aproximadamente 5 años atrás. IPS recién en el año 2021 presenta una acción autónoma de nulidad en contra de esa resolución de la Corte. Sí. Aclaración, en nuestro sistema jurídico paraguayo, la máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia. Y una resolución de la Corte Suprema de Justicia no puede ser cuestionada. Esa es la última instancia que se tiene. Claro. Y ellos la cuestionaron. IPS cuestionó por una acción autónoma de nulidad solamente para dilatar el proceso. Porque pidió como la suspensión del pago. Claro, pidió la suspensión del pago. Hace 5 años, en el 2021 ya había de este grupo de navegantes. Sí, aproximadamente 15 capitanes que ya estaban en edad de jubilarse y de cobrar la indemnización. ¿Y ya estaban cobrando, doctor? Cobraban, pero cobraban con el topeo. Cobraban. ¿Era cuánto más o menos? 27 millones de guaraníes. ¿Y retroactivo cobraron? No, hasta ahora no. Entonces, IPS dice, nosotros no vamos a cumplir esa resolución de la Corte Suprema de Justicia. Esa acción autónoma de nulidad, para que te des cuenta, y lástima que no estén acá los amigos de IPS, porque me hubiese gustado debatir, porque el debate siempre es importante. Claro. Ellos, esa acción autónoma de nulidad, no instaron el procedimiento por aproximadamente 2 años. 2 años. De una acción muy importante. Ya estamos hablando del 2023 entonces. Estamos hablando... ¿Ellos participaron, contestaron la demanda en su momento? Ahí va un tema importante. Cuando vos presentás una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley, las partes son el que presenta, el órgano jurisdiccional, que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el fiscal general del Estado, que representa a la sociedad. En este caso no es parte de IPS. En ese caso no es parte de IPS, lo dice la ley. Y ya que mencionas, ese es el argumento por el cual ellos van por la acción autónoma de nulidad. Mira, tuvimos casos similares a eso. Ya hay jurisprudencia. Entonces, ellos no son parte, y en ese entonces, ya en el 2016, IPS solicitó, ¿verdad?, y cuestionó la posibilidad de que salga esa sentencia, y la Corte le dijo, no se le da la personería, no se le reconoce la intervención, porque ustedes no son parte en este proceso. ¿Y ellos ahora están cobrando el monto por el que aportaron, digamos? No, ellos están cobrando el monto con el topeo de 27 millones de guaraníes. Pero ya tienen ganada la acción. Ya hay una resolución de la Corte Suprema. Falta que se resuelva eso otro. ¿Cómo? Falta que se resuelva la acción que decías, o por qué no cobran. No cobran sencillamente porque IPS no les quiere pagar. Y haciendo caso omiso. Haciendo caso omiso, y dice, nosotros presentamos una acción autónoma de nulidad, pero eso no suspende los efectos de la resolución. Ellos deberían estar igual pagándole. Claro, ¿cuál es el temor de IPS? En primer lugar, hay que mencionar un hecho importante que no es un dato menor. Que una institución como IPS, parte del Estado paraguayo, no cumple una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un hecho grave. Además, ellos dicen... Eso es desacato. Eso es desacato. Es más, nosotros hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia intime al presidente y al Consejo de IPS para que cumpla la ley, para que cumpla la resolución de la Corte. ¿Es el pleno de la Corte o solamente fue la Sala Constitucional? La Sala Constitucional. ¿Quiénes son? El doctor Ríos, el doctor Diesel y el doctor Santander. Entonces, esos son los que ahora están interviniendo. Los que resolvieron esa cuestión son otros porque van rotando, ¿verdad? Entonces, doctor, y una cosita nomás. ¿Vos pensás que es justo esto? Ya como un hombre también que trabaja en el sector laboral. Yo pienso que es justo en el sentido de que cuando vos tenés un salario mensual, sea cual fuese, vos tenés un estándar de vida, ¿verdad? Alguna gente se preguntarán por qué ganan tanto, y vuelvo a recalcar, son personas de la actividad privada. No estamos hablando de Nepo Babies, no estamos hablando de gente de Itaipú, estamos hablando... Este es un señor que sabe manejar una barcaza... Que cuesta millones de dólares... Que acopla no sé cuánto... Que tiene un desarraigo, que ese desarraigo le crea problemas familiares... Y que el mercado le quiere pagar eso. Y que el mercado le quiere pagar... Se pelean el mercado por contratar capitanes para poder navegar sus buques, porque también es parte de la economía de nuestro país. Es decir, el salario que se le da es el salario marcado por la oferta y la demanda. No es un regalo. No es un regalo. Entonces, ese capitán que está ganando 40, 45 millones de guaraníes, se jubila
y se va a jubilar solamente con un salario de 27 millones de guaraníes, habiendo él aportado durante toda su vida útil laboral por el importe de 60 millones de guaraníes. Ese solo hecho es injusto. Entonces, IPS, en todo caso, ya que ha presentado modificaciones como el tema de los 10 años, lo que hubiese planteado, si es que no quiere entrar en este tipo de conflictos a nivel constitucional, es decir, señores, nosotros le vamos a cobrar a ustedes solamente también por el topeo. El 9%. Claro, de los 27 millones de guaraníes, ¿verdad? Que mucha gente dice eso, que debería ser así. Claro, entonces yo creo que es justo el reclamo de los capitanes, y un hecho que para los abogados es muy importante es que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si es que el ciudadano paraguayo dice sencillamente yo no voy a cumplir una resolución de la Corte Suprema de Justicia? Vos podés cuestionarla, vos podés criticarla, pero tenés que cumplirla. Estos juicios son de única instancia, digamos, ¿verdad? Sí, la acción, la Corte Suprema de Justicia... La única instancia en donde se definen las acciones de inconstitucionalidad. O sea, no hay apelación, no. Una aclaratoria puedes pedir. Aclaratoria, pero la aclaratoria no cambia el fondo de la cuestión, claro, sino solamente una cuestión formal. ¿Por qué se habla de 26 navegantes actualmente, doctor? Porque el juicio en sí, cuando se notifica la acción autónoma de nulidad, ¿verdad? No le notifican a todos, ni siquiera hacen eso. Hacen en contra de los 129. Sí. Y ellos, ¿verdad?, solicitaron en primera instancia la suspensión de los efectos de la resolución de la Corte. No le da el juzgado de primera instancia. Van a la Cámara. Se va el presidente de IPS en ese entonces con los miembros del Consejo a hablar con la Cámara, sí, ¿verdad? Yo me voy, no me reciben, yo he denunciado, he presentado la denuncia en el jurado de enjuiciamiento de magistrado en contra de esos camaristas. Los camaristas le dan la suspensión de esos efectos de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Otra cosa muy grave. Siendo una instancia... Una instancia inferior suspende la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál es la estrategia jurídica del estudio nuestro? Y presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de esa resolución de suspensión. Y ahí vamos otro efecto de la acción de la acción de inconstitucionalidad. Vos podés presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley o en contra de resoluciones judiciales, ¿ok? Cuando vos presentás una acción de inconstitucionalidad en contra de resoluciones judiciales, el solo hecho de la presentación suspende los efectos de esa resolución. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros, al haber presentado la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Cámara, que suspendía los efectos de la resolución de la Corte, inmediatamente los capitanes están habilitados para cobrar esa jubilación sin el topeo establecido. Yendo un poco al tema de las críticas a esto, hay gente que dice que rompe el principio de solidaridad sobre el cual está fundado IPS, doctor. Bueno, el aporte. ¿Cuál es la preocupación? Por eso hubiese sido interesante escucharle a la gente de IPS, porque también están ellos con algún tipo de argumento justificativo para poder preocuparse. Y en ese sentido, doctor, te comentamos y también a la gente que dice, bueno, pero ¿qué dice el IPS? Teníamos pautado hacer algún tipo de comunicación con ellos, pero lastimosamente dijeron al final que no nos iban a poder atender en este horario. Finalmente nos golearon. Claro. Mira, yo en la parte jurídica, tal vez por eso, cuando solamente le preguntaron quién iba a estar y le dijeron que iba a estar el doctor Mongeló, en la parte jurídica, algunas cosas es opinable, pero algunas cosas no. Es decir, yo sé que para IPS es muy difícil poder sustentar una posición jurídica diferente a la que ha determinado la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero cuando podemos haber hablado de lo que Diego plantea, el tema de la solidaridad. Ellos dicen de que esto rompe con el principio de la solidaridad. El principio de la solidaridad es sencillamente, se basa en dos patas importantes del tema IPS. Uno, y eso es importante para que la gente que está aportando escuche bien, uno es de que aquella persona que va aportando IPS y una vez pierde su trabajo, generalmente me dice, yo quiero recuperar ese mi dinero. No, ese dinero no puedes recuperarlo. Eso ya queda en la caja. Porque esa caja es solidaria. Claro, de aporte solidario. Esa es una pata importante. Y ocurre muchas veces, ¿verdad? Porque la inestabilidad laboral es mucha acá en el país. No todas las cajas son así, ¿verdad? No todas las cajas son así. No todas las cajas son así. Esa es la IPS. La otra pata importante es de que esa persona
que está aportando hoy está solventando la jubilación de una persona que ya está en edad de jubilarse. Por eso se dice solidaria. Y también porque algunas veces uno aporta en el tema de salud, no recurre a los servicios, sin embargo, otro recurre a los servicios y usa, ¿verdad? Entonces es un sistema solidario. Ellos dicen que esto va a romper el sistema solidario. Y lo que no se olvidan es de que así nomás luego era el sistema y seguía siendo solidario. Sí. Hay 9.000 personas en esta situación. Eso sí les preocupa a ellos. 9.000 personas que ganan más que 10 salarios mínimos. Claro, ustedes abren una puerta y dejan un precedente eventualmente si llegan los navegantes a cobrar. Así mismo, pero hay datos así estadísticos muy concretos. Uno, que la Corte, si bien tiene en cuenta los antecedentes y los datos jurisprudenciales, es bastante anárquica. Es decir, hoy en día vos podías revisar la sentencia de la Corte y puedes encontrar mismos casos que se resuelven de forma diferente. O sea, bien interpartes, como decía. Sí, entonces no es que van a seguir el mismo... Claro, y también hay que tener en cuenta de que han cambiado los integrantes. Pero, doctor, perdón, las particularidades del oficio también puede ser que permita pensar ese criterio. Sí. Porque no es lo mismo, a lo mejor, no sé yo cuáles son las particularidades de un oficio de un capitán de... Mira, yo te digo, ¿cuáles podrían ser las personas que integran este grupo de personas? De las 9.000, primero luego estadísticamente ni el 15% de esas personas recurren a la acción de inconstitucionalidad. Algunos porque no creen en la justicia, otros porque también tiene su costo, ¿verdad? Entonces, ahí luego ya... Es largo, una acción de inconstitucionalidad te dura... el proceso es corto, pero el periodo, el plazo para sacar una resolución son aproximadamente de 4 a 5 años. Si la Corte Suprema está abarrotada de acciones de inconstitucionalidad. Entonces... hay muchos casos que no se resuelven. Es improbable que 9.000 personas puedan recurrir. Ahora, doctor, ya que dijiste la pista, y a lo mejor para otra charla, pues se nos está acabando el tiempo, esta situación también se podría dar con lo último resuelto también con respecto a los aportes, ¿verdad? Los 3 años, los últimos 3 años para calcular, porque a muchos trabajadores le están cambiando las reglas de juego ahora, a mitad de camino. Este criterio, los 10 años haciendo un cálculo matemático, no afecta tanto al trabajador. No es tanto, y muchos critican inclusive esta posición de IPS porque... utilizaban un medio legislativo para no cambiar tanto, digamos. Podían haber sido más radicales en las modificaciones. Pero ese principio que te mencioné de la irreversibilidad de los derechos sociales va a ser muy importante en la MIPYMES. Acordate que en la MIPYMES el 90% de la economía de los trabajadores son MIPYMES y a eso se le ha anulado el salario mínimo, ¿verdad? Va a ser también a lo mejor muy efectivo, o algunos trabajadores van a recurrir con respecto a lo que hoy el presidente promulgó de la ley del servicio civil, ¿verdad? Entonces, en tema de derechos laborales es un principio que no solamente puede acarrear cuestiones jurisprudenciales importantes en la Corte, sino también puede acarrear cuestiones muy nocivas en la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros estamos regidos también por convenios internacionales y la Organización Internacional del Trabajo, una organización que también no sanciona a los países, pero sí observa. Hay una comisión de normas que en Ginebra se reúne cada año y que generalmente le llama a los países cuando incumplen la normativa laboral. Claro. Bueno, doctor, muy interesante y muchas gracias por venir. La verdad que vale la pena hablar de estos temas como veníamos diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Bueno, y seguiremos aguardando alguna novedad en torno al IPS, si hace en caso omiso todavía o no a la cuestión de los navegantes también. Reiterar eso, Diego, intentamos nosotros conversar, estaba aquí buscando nada más a las personas con las personas de IPS, de hecho que se habían comprometido con nosotros desde el área de asesoría jurídica del IPS a darnos una entrevista por lo menos vía Zoom, pero lastimosamente no se dio. Bueno, lo dejamos para otra ocasión, esperemos que tengan ya tiempo la próxima vez para poder hablar, por lo menos cumplir con lo comprometido. Así es. Tenemos que hacer pausa nosotros, justamente, atención los funcionarios públicos, vamos a decir. Sí, que era justo lo que estaba tocando lo último el doctor ahí. Vamos a hablar de la ley del servicio civil. Sí, a la vuelta de la pausa. Ya volvemos.
19:35 minutos. Eso es cine, como decimos a veces, ¿verdad? Porque con el atardecer liceo, ahí, sí. qué lindo. Sí, sí, estás dentro de una pieza bajo aire, sí, pero salimos boca de esta hora, sí, haciendo calor, 37 grados. Cine de terror eso, en este momento salir, que el calor que hace y más calor todavía hacia el fin de semana, hacia Sí. mañana, el sábado. Y más calor todavía dicen la semana que viene. Bueno, prepararse entonces. Es enero en Paraguay, no podemos quejarnos, ¿verdad? Pero Y podemos quejarnos, pero no vamos a cambiar, quejarnos. ¿verdad? No vamos a cambiar. Podemos buscar un arroyuelo, un aire acondicionado hasta ahí. Bueno, qué interesante lo que estábamos hablando antes. Venimos hablando, de hecho, de derechos laborales, la verdad que es muy apasionante. Y hoy tenemos también un tema que le toca a mucha gente, una ley que se promulgó hoy, que también tiene críticas, pero queremos saber un poco el contenido de la ley. Sí, la ley del servicio civil se ha promulgado ya por parte del presidente de la República, Santiago Peña, y tenemos aquí de invitado al Procurador General de la República, Marco Aurelio González, para darnos más detalles de esta nueva ley. ¿Qué tal, Procurador? ¿Cómo le va? Fernanda, Diego, un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, doctor, muy amable. Básicamente, ¿qué es lo más importante de esta ley para ustedes, doctor? Lo más importante, solamente como mencionó Fernanda, que de repente tiene críticas, algo reconocido por el Fondo Monetario Internacional, por la Standard & Poor's recientemente, que se trata de un proyecto de ley con amplio consenso que tuvo un amplio debate, que fue muy participativo. En segundo lugar, que no tiene ningún menoscabo a los derechos de los funcionarios públicos, solamente mejoras en los derechos. Esto para tener el bien en claro. ¿Por qué mejoras? Porque permite que el funcionario público pueda crecer, que se crea un régimen de sistema de directivos públicos para que sean los funcionarios públicos los que accedan a esos cargos y no un ministro que llega al cargo y cambia todo el plantel, de modo que se retribuya un mejor servicio a la ciudadanía porque se crea una memoria institucional que aprende los errores, que puede generar política a largo plazo, que sabe qué fue lo que le hizo bien y puede continuar con esos aprendizajes. Entonces, esta ley exige el mérito, no solamente el concurso para entrar, también para permanecer y ascender. ¿Cada cuántos años se va a dar esos concursos? Cada 4 años para ascender, en teoría, según la progresión de la que establece la ley. Y eso es sin perjuicio de cada vez que haya que llenar un cargo. Por ejemplo, en el régimen de directivos públicos uno puede mantenerse 3 años, si tiene una evaluación de desempeño favorable otros 3 años y si vuelve a concursar otros 3 años más. Pero siguen los cargos de confianza. Solamente 4 cargos de confianza, el resto son todos cargos a los que se accede. Carrera, al digamos. concurso. ¿Y cuáles son? Director jurídico, secretario general, jefe de gabinete y director de administración y finanzas. El resto son todos cargos a los que se acceden por concurso. Una innovación de la ley, incluso los contratados van a tener que acceder por concurso. Pero siguen los contratados. Siguen los contratados, pero se le da un régimen, lo que ahora no tienen. Hace rato escuchaba que se le afectan a los derechos laborales, y sí, pero positivamente. Se crea un régimen jurídico que antes no existía. Actualmente un contratado se va a litigar contra la administración pública. El fuero contencioso administrativo se declara incompetente, el fuero civil se declara incompetente, el fuero laboral en algunas ocasiones se declara incompetente. Inseguridad jurídica. ¿Y cuánto tiempo puede estar contratado? ¿Marca eso la ley? La ley actual, igual que la ley recientemente promulgada, dice que ningún contrato se puede exceder más de 1 año, de un ejercicio fiscal. Lo que marca la ley ahora es que se tiene que hacer vía contrato, que tiene que defenderlo 1 año, que se tiene que exigir un análisis de si corresponde, de qué necesidad se va a llenar, de cuánto dura esa necesidad, por qué los funcionarios públicos nombrados no pueden realizar esa actividad. Y además se determina que van a adquirir la estabilidad a los 10 años, algo que actualmente no existe. El contratado también va a tener... El contratado a los 10 años, el funcionario nombrado a los 2 años. Claro, eso el no contratado no puede acceder a los cargos directivos, a los cargos de la carrera de servicio civil. El contratado también por concurso, perdón, doctor. El contratado también entra por concurso. Porque ese era un poco el puenteo, ¿verdad? Con los contratados, el puenteado la ley, ¿verdad? Así mismo. Ahora, cuando hablamos de esta ley de servicio civil, ¿para quiénes o qué tipo de funcionarios va a aplicar? Para todos los funcionarios públicos de todas las instituciones, salvo las carreras especiales. ¿Cómo cuál? En la carrera de servicio civil estamos hablando de ingreso, ascenso y promoción. Sí. Obviamente no le puede regir a los magistrados porque en la Constitución está cómo se les designa, Sí. cómo continúan. Los intendentes, los legisladores, los médicos, la carrera diplomática, los policías tienen un régimen de ingreso y ascenso especial. A ellos no.
Pero a los funcionarios administrativos del Poder Judicial, del Congreso, de los municipios, a ellos sí les rige. Por eso, porque la ley de la función pública puenteaban, por ejemplo, a los funcionarios del Congreso. Más de 60 instituciones públicas, vía acción de inconstitucionalidad, mataban la aplicación de la ley. Pero esta ley del servicio civil aplicará entonces para funcionarios. Aplicará porque parte de una premisa que desconocía la ley anterior o la ley vigente, y el proyecto del gobierno anterior también desconocía la autonomía de los órganos constitucionales autónomos. El Ministerio de Economía va a reglamentar esta ley para las entidades que dependan del Poder Ejecutivo. Okay. Para los organismos constitucionales autónomos va a regir esta ley, toda la ley, solamente que las autoridades que van a reglamentar esta ley van a ser las máximas autoridades de estos En el legislativo, organismos. por ejemplo, ¿cómo sería? Presidente. El Congreso va a tener que reglamentar, El cada Senado, Cámara ¿no? va a reglamentar, pero va a tener que aplicar la ley. Doctor, antes más de continuar, esta ley deroga la 1626. Deroga completamente. La ley de la función pública no existe más. Ya no, desde el 17 de julio del 2025, porque la ley dice que va a entrar en vigencia a los 6 meses de su publicación. Muere nuestra ley de la función pública. Muere. Y entra en vigencia la ley del servicio civil. ¿Por qué recién desde julio? Y la ley tiene un periodo, una vacatio legis. Ahora, en la ley actual, la ley de función pública dice que todos los cargos tienen que ser por concurso o son nulos. Lo que Así entran. mismo. Esa regla se mantiene se también. refuerza, Se refuerza. pero nunca se cumplió esa ley. Nunca se cumplirá. Pero ¿Verdad? hoy día, O muy poco al menos. así mismo. ¿Y por qué creen que esta vez se va a cumplir, doctor? Porque existe un régimen de transparencia, porque los que nombran incurren en una causal de irregularidad, infracción, que es susceptible de sanción. A nivel penal. Administrativa, el que sanciona mal desempeño de funciones, el que designa a alguien sin concurso, incurre en mal desempeño o en una falta grave porque es un incumplimiento grave a la ley de la función pública. Se intentó meter a las binacionales en esto. Brasil no nos puede imponer nada a nosotros. Nosotros no le podemos imponer nada a Brasil. Cualquier regla que va a regir a la entidad binacional solamente se puede determinar de común acuerdo entre ambos países. Por más que sea el A través de sus funcionario paraguayo. representantes. Exacto. Pero se intentó, doctor, ¿se le buscó la vuelta o no? Lo que pasa es que no se puede sin consenso con el Brasil o sin consenso con Argentina. Ahí podría seguir el despilfarro, digamos. Ahí ya depende de la administración. El factor Totalmente. humano no vamos a poder hacer desaparecer de, claro. de las instituciones. Y en el caso de nepotismo, ¿cómo queda con esta nueva ley? Eso ya está regulado en la ley Godoy, pero yo creo que esta ley, pese a no meterse a cambiar lo que está ya regulado, va a ser mucho más efectiva, Fernanda, porque exige el mérito. Nadie va a poder entrar sin curso. Hoy día vos te vas a encontrar una institución pública, en algunas hay más de 100 cargos de confianza, porque de director, etcétera, son cargos de confianza. A partir de ahora solamente 4, el resto por concurso. Entonces, lo que tiene que importar es quién tiene mérito, quién tiene capacidad, quién rinde mejor y quién es más O eficiente. sea, no es cierto que quedaron excluidas algunas oficinas, algunas instituciones del Estado. No, nadie quedó excluida. Solamente no se le va a aplicar el régimen del servicio civil de ascenso y promoción a aquellas carreras que están reglamentadas por ley especial o por la propia Constitución. El servicio exterior, por ejemplo, es aparte, ¿verdad? No todo lo del servicio exterior, solamente la carrera diplomática. Y esto se va a manejar, digamos, para las instituciones que dependen del Ejecutivo a través de la Secretaría, no sé el nombre que le pusieron ahora. El Viceministerio de Capital Humano. Ellos van a ser los encargados. Ellos son los que van a reglamentar la ley para las instituciones que dependan del Poder Ejecutivo. ¿Y quién va a controlar el tema de si es meritorio o no que esta persona ascienda o no? Ese control que usted decía. Básicamente va a funcionar igual al sistema que rigen las compras públicas. En la de contrataciones públicas regula, publica en su plataforma, todas las instituciones van a tener que publicar sus concursos, etcétera, y la ciudadanía, si detecta que alguien no cumplió, va a tener que renunciar, Contraloría, Fiscalía, están los órganos de control. ¿Se va a hacer esa publicidad entonces con Se esta va a hacer. Es obligatorio que todo se publique igual que Y doctor, los docentes tienen aparte su ley también, ¿verdad? los docentes tienen su ley aparte. Los militares aparte, los policías aparte. Y aparte tienen garantizada en la propia Constitución el reconocimiento de ese régimen. Eso no cambia tampoco ahora. Eso no va a cambiar. No podemos darle el mismo régimen tampoco a todos. Me queda una última pregunta que me hace ruido después de tantos casos de los famosos Nepo Babies y otras cosas que decían, no, es mi hijo, pero es mi asesor. Si yo, diputado o senador, traigo un asesor, ¿él va a tener que ingresar bajo este régimen del servicio civil también?
Hay 4 cargos de confianza, Sí. más 3 asesores por cada cargo de designación Ah, política, ya está. ¿verdad? Entonces, los 3 asesores van a poder ser designados, salvo las incompatibilidades que haya. La incompatibilidad que hay, que nadie le puede nombrar a su hijo o a su pariente. Eso figura en esta nueva. Sí. Y además de que el asesor tiene que tener experiencia en el ámbito en el que va a asesorar. Si vos sos asesor jurídico, a ver tu experiencia de asesor jurídico. Claro. Si sos asesor económico, por lo menos tenés que ser economista. Economista. Si vos sos asesor político, bueno, allí sí se puede tener una acreditación de la carrera política, de que estás asesorando. Ok, hasta 3 asesores por una persona. En la ley, eso está regulado en la ley, Godoy, Sí, sí. es hasta 3 asesores por cada cargo de conducción política, por Ok. cada cargo político. Sí. Último también, ahora de mi parte sí. ¿Es cierto que se podría usar como un método de persecución para opositores de esta ley? Todo lo contrario. Da garantías al ciudadano, al funcionario, da transparencia para que el ciudadano actúe y da garantía también para que el Estado actúe de la autoridad si es que no se cumple con las funciones preestablecidas. Si yo soy tu funcionario, Diego, y yo no cumplo con mis funciones, yo tengo derecho a que se respeten las reglas del debido proceso. Pero vos tenés la obligación de Claro. echar una patada porque yo no estoy cumpliendo Claro. con el servicio público. Ahora, hay sindicatos, hay gremios que no están de acuerdo con la ley. Pueden, en realidad, repito, generó un gran consenso, hay una gran mayoría que está de acuerdo, casi todos, por no decir de todos, los pedidos, las formulaciones que hicieron los sindicatos están contenidas en la ley. No se desmejora, es decir, no hay ninguna norma que baje el estándar de protección que tiene la actual ley. Al contrario, el estándar de protección sube y además de subir, se le reconoce una carrera que actualmente no existe. O sea, solamente mejora las condiciones del funcionario público paraguayo. Actualmente, ¿cuántos son más o menos? Ese dato no te quiero mentir, desconozco. Bueno, Bueno, doctor, muy interesante. Vamos a ver. El papel aguanta todo, como se dice, ¿verdad? Ojalá que sirva realmente. Finalmente todo depende del factor. Claro, pero por el tema ese, por ejemplo, de los concursos, ¿verdad? Que hace mucho está legislado, pero nunca se cumplió realmente en Paraguay. Algunos lo hicieron así esporádicamente, pero no fue la norma. Y mucho menos fue nadie se animó tampoco a sacarle a alguien que haya sido nombrado, que haya entrado por la ventana. Pero bueno, esperemos que esta ley funcione. Entonces, si es así, vamos a escuchar también en su momento a la gente que está en contra de esta norma. Así es. bueno, muchas Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes. gracias. Tenemos que hacer una pausa más. Ya volvemos. Y le miré y he visto que llevaba un bebé. ¿Y quién le llevó? Me dijo, ¿dónde se fue? Me dijo, y corrieron todos ahí ya. Cuando se fue la policía, yo ya vine ya acá porque me dijeron, andate en el canal 9. Ahora, gracias a Dios, a todos ya, mientras que difundimos el video, que yo me fui enseguida, luego ahí en CN9, eso es lo que ayudó mucho. Muy bien, 56 minutos pasaron de las 19. Nosotros en un ratito ya nos vamos, Fer. Así es, señor. Ya se vienen los compañeros de QAP con toda la información del ámbito policial. Seguramente no van a dejar pasar lo que tiene que ver con esta situación que envolvió a esta bebé que fue raptada, robada ella del hospital Barrio Obrero y posteriormente recuperada ya en la zona de Nanahua. Asimismo, la doctora Finestra no adelantó demasiado, pero tendremos que ver hasta dónde llega la investigación también con respecto a las autoridades y los encargados de seguridad del hospital. Nadie quiere imputaciones, ni cárcel, ni nada, pero sí queremos más seguridad para la gente que va ahí. Que se refuerce y si es todo. responsable que paguen. Porque son varios ya los casos que se dan en el hospital Barrio Obrero, no en un lapso corto, pero sí preocupan en definitiva, sean de hace poco o de hace mucho los casos, es algo que tiene también allí en vilo a toda la familia.
Lo bueno de todo esto que el final, por lo menos en cuanto a lo más importante, que es la niña, Sí. está con su mamá. Así es, señor. Así que vamos a estar ampliando seguramente esta información ya con los compañeros Judith Colexa y Raúl Bogarín, que están preparándose para una edición más de QAP. Nosotros nos vamos. Nos vamos, pero volvemos mañana con más debates, con más opinión, por supuesto. Así es, muchas gracias. Chao, chao. Hasta mañana. Y le miré y he visto que llevaba un bebé. ¿Y quién le llevó? Me dijo, ¿dónde se fue? Me dijo, y corrieron todos ahí ya. Cuando se fue la policía, yo ya vine ya acá porque me dijeron, andate en el canal 9. Ahora, gracias a Dios, a todos ya, mientras que difundimos el video, que yo me fui enseguida, luego ahí en CN9, eso es lo que ayudó mucho.